El día martes de esta semana estuvimos hablando lo que era el reino de Dios. Amén. Aquellos que estuvieron el día martes estuvieron tomando nota, estuvimos compartiendo. Y no puedo volver a explicar lo que es el reino de Dios, sino que vamos a continuar con esta serie. Somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. En el libro de Filipenses, vamos al libro de Filipenses, voy a estar leyendo Palabra de Dios para Todos, capítulo 3, verso 20. Quiero que aquellos que recuerdan el sueño que les conté al principio de comenzar esta palabra, que fue lo que me llevó a profundizarme, o fue donde el Señor me llevó para que podamos entender lo que Él quiere hacer en esta casa, lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, y que aquellos que estuvieron atentos, que lo tengan en su memoria. Listo, lo compartimos, amén. Verso 20 de Filipenses capítulo 3 dice: en cambio nuestra patria está en el cielo, y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la Biblia, aquí lo que acabamos de leer, dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Grítelo, despiértese. En los cielos. Amén. No está para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no está aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Porque tenemos que comenzar por ahí. ¿Y cuándo nacimos de nuevo? Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando Él vino y lo cambió todo. Nacer de nuevo significa dejar el yo, dejar el viejo hombre, la vieja mujer atrás. Y en ese momento que le conocimos a Jesucristo y le aceptamos, tiene que haber nacido una nueva mujer, un nuevo hombre, porque hemos dejado atrás el pecado y hemos comenzado a caminar con Jesucristo conforme dice su palabra. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Caminamos en santidad, caminamos buscándole, porque nuestro espíritu, nuestra alma necesita de su presencia. Entonces eso es nacer de nuevo, y aquellos que nacieron de nuevo, pasamos a una ciudadanía que pertenecemos en el reino de los cielos. Amén. Ya nada nos tiene que detener en esta tierra. Amén. La naturaleza pecaminosa, el pecado, todo lo que Satanás quiera traer en nuestros pensamientos, nuestros deseos de nuestra carne, porque el deseo de la carne se opone con lo del espíritu, dice la palabra. Amén. Entonces nuestro deseo de la carne ya los tenemos que ir dejando atrás. Nuestro deseo, al que debemos obedecer o al que debemos ir tras ello, es el deseo del Espíritu. Amén. Porque si nosotros seguimos con lo de la carne, estamos resucitando al pecado. Estamos resucitando al viejo hombre, a la vieja mujer. Y nos podemos preguntar, pero no es fácil a que eso se muera. No, no es fácil. No es fácil ir en contra de ese deseo
de, no sé, de tomarme, sentarme y tomarme algo con mis amigos, emborracharme. No es fácil, no sé, hacer lo que hacía antes de lo que cuando vine a Cristo. Pero con el Espíritu Santo, que la palabra hablábamos el día martes y decíamos que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, ¿qué vino? El poder. Y si en nosotros ¿hay poder en ti, iglesia? Entonces, esos deseos tienen que ser insignificantes. No tiene que ser una lucha todos los días. No tiene que ser una lucha diciendo me cuesta, no puedo. Porque cuesta y no podemos cuando estamos sumergidos en la carne. Porque estamos haciendo lo que nuestra carne nos está pidiendo. Y nuestra carne es pecadora. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de entender que tenemos que nacer de nuevo, que hemos nacido de nuevo cuando hemos ido a Cristo y cuando Cristo vino a nosotros y nos limpió de todo pecado. Su sangre fue la que cubrió todos nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros debemos meterlo en nuestro corazón para poder llevar una vida nueva en Cristo Jesús correctamente. Cuando nosotros vamos a Jesús, cuando nosotros nos inclinamos delante de la presencia de Dios, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros caminamos en santidad, nada nos tiene que ser tan difícil. Porque estamos viviendo en el Espíritu, porque estamos respirando una atmósfera, una gloria, una presencia de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, hay poder, hay fuerzas para decirle al pecado no. Cristo me limpió, Cristo me escogió y voy a seguir firme porque he nacido de nuevo, porque no soy ciudadano de esta tierra, no soy ciudadano de este mundo. Mi ciudadanía está en Cristo Jesús, está en los cielos. Amén. Entonces cuando la iglesia, cuando yo dije iglesia, somos nosotros. Entiende que ya no pertenecemos a esta tierra, que ya no pertenecemos a este mundo y que somos ciudadanos. Tenemos el conocimiento de que hay un derecho. ¿Y cuál es ese derecho que tenemos como hijos de Dios, como ciudadanos de los cielos? Poseemos los mismos derechos que Jesucristo, porque hemos nacido de nuevo en Él. Somos ciudadanos del reino y tenemos los mismos derechos que Jesucristo. Dile al que está al lado, tienes el mismo derecho que Jesucristo. La sanidad, ¿tenemos derecho sobre la sanidad? ¿Tenemos derecho sobre la restauración? ¿Tenemos derecho de ser libres? ¿Tenemos derecho de la riqueza?
¿Tenemos derecho? Ahora, ¿con qué autoridad nosotros decimos que tenemos derecho? Con la autoridad que Jesucristo nos otorgó cuando Él fue y murió en esa cruz y resucitó, se levantó de entre los muertos con poder, dice la palabra. Y la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Dice que Él tomó la enfermedad, que Él tomó la miseria, que Él tomó la pobreza, que Él tomó la escasez, que Él tomó todo lo que Satanás haya pensado poner en tu vida. Él la tomó, Él la venció, Él se levantó de entre los muertos y te hizo libre. Entonces, la enfermedad no tiene poder sobre ti, ¿verdad? La miseria no tiene poder sobre ti, porque hay un derecho que te fue otorgado a través de esa sangre de Jesucristo, a través de ese poder, que ese poder es el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue al Padre, Él dijo que Él nos enviaba el Espíritu Santo y que vendría con poder sobre cada una de nuestras vidas. Pero a veces no entendemos esa clase de poder. A veces no entendemos o no queremos entender por causa de que hemos resucitado a lo viejo, a lo antiguo. Por causa de que no me voy a someter a ese gobierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos ciudadanos para aportar el poder de Dios y para representar el reino de Dios. Entonces las enfermedades tienen que salirse de nuestros cuerpos. La miseria tiene que salir de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra casa. Porque no somos ciudadanos de este mundo. Por eso los hijos de Dios decimos, mi confianza está puesta en Él. Amén. En el Dios Todopoderoso. Mi confianza no está puesta en este gobierno, porque el que me tiene que suplir es Él. Porque cuando yo estoy en escasez, es Él el que me da la finanza, es Él el que me hace los milagros sobrenaturales dentro de las finanzas. Si estuviéramos aquí con mi esposo, con el apóstol, y creo que muchos de los que estamos aquí podemos contar milagros financieros que Dios ha hecho y decir, wow, pero ¿cómo apareció eso? ¿Quién lo pagó? Él lo hizo. Porque somos sus hijos. Porque pertenecemos a ese reino de poder, de gloria. Amén. Entonces, pregúntale al que está al lado, ¿cuál es nuestra verdadera ciudadanía? Es la que representa un reino invisible, poderoso, con poder, autoridad, que tiene dominio sobre los dominios de la tierra. Donde quiera que nosotros vayamos, amada iglesia, o hermano o hermana, tienes que declarar ese gobierno.
tienes que abrir tus labios y declarar ese gobierno. Y decir, en mi gobierno, donde yo pertenezco, es ilegal. Es ilegal la enfermedad. Es ilegal la pobreza. Es ilegal la tristeza. Es ilegal la angustia. Es ilegal los problemas matrimoniales. Es ilegal los problemas con los hijos. Es ilegal todo lo que el diablo quiere traer a mi vida. Porque en el reino de los cielos eso no existe. Lo que existe en el reino de los cielos es sanidad, es poder, es gloria, es restauración familiar, es restauración matrimonial. Son milagros sobrenaturales. Eso es lo que hay en el reino de los cielos. Y yo como hijo tengo todo el derecho a levantarme y a declararlo con mis labios. Pero eso sucede a aquellos que tienen ese poder. ¿Tienes el poder? ¿El Espíritu Santo está en ti? Gloria a Dios. Es mi derecho ser libre. Es mi derecho, dile. Yo represento el reino de Dios. Yo represento el reino de Dios. ¿Escuchaste, Satanás? Así dile, que lo escuche, que lo oiga. El que está al lado también. Es mi derecho estar sano, es mi derecho estar libre, es mi derecho, porque yo represento el reino de Dios. ¿Y qué es el reino? Es el gobierno invisible. Amén. Así como es la democracia acá en la tierra, es una forma de gobierno y no es físico. Está dentro de nosotros porque el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿vive en ti el Espíritu Santo? Donde quiera que vayas, ahí eres portador del reino. Y esos derechos ya fueron pagados por Cristo. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, queremos ser sanos, queremos ser restaurados. Y cuando hablamos de restauración, a ver, venimos a los pies del Señor hecho un desastre y Dios sí que necesita restaurarnos y hacernos todo nuevo. Pero a veces las dificultades, las luchas que tenemos día a día, a veces que nos desgastamos. Y es como que si empezamos a aflojar de acá, empezamos a aflojar de allá espiritualmente. Y nos vamos delante del Señor y le pedimos al Padre. ¿Y cuántos le dicen, Señor, si es tu voluntad, sáname? Si es tu voluntad, bendíceme. Si es tu voluntad, restáurame, levántame. Señor, si es tu voluntad. ¿Hablamos así? Yo sé que muchos hablan así. Pero si estamos hablando de que en el reino del poder está en nosotros, y ese poder está en cada una de nuestras vidas. En cada palabra que sale de nuestra boca está el poder. Entonces no debemos de decirle, Señor, si es tu voluntad, hazlo. Sino que debemos de hablar con propiedad. Si no, tenemos que decirle, prospera
libérame, Señor. Sáname, Señor. En el reino de los cielos es ilegal la pobreza. En el reino de los cielos es ilegal las enfermedades. Vaya enfermo en el reino de los cielos, ¿verdad? No hay enfermo. Nuestra oración tiene que ser: oro a mi Padre. Los hijos tienen derecho, los hijos tienen privilegios, los ciudadanos tienen derecho. Amén. Cuando nosotros entendamos de la manera que tenemos que ir a orar delante o a pedir delante del Padre, decirle: Señor, yo tengo privilegios, soy tu hijo, tengo derecho, soy ciudadano de los cielos. Sáname, restáurame, libérame. Así. Me parece que usted le está gritando al Señor. El Señor no se levantó y le dijo al Padre: Padre, si es tu voluntad, ayúdame a salvarlos. Ayúdame a vencer a la muerte. Ayúdame a cargar con todos los pecados de esta humanidad. Padre, si es tu voluntad. ¿Le dijo así? No. Él se levantó con poder, dice la palabra. Él lo hizo en autoridad. ¿Y el Padre le agradó? El Padre aceptó el sacrificio que Él hizo por ti, por mí. Y esa autoridad que lo levantó de entre los muertos, te la dio a ti. Me la dio a mí. Entonces yo me puedo parar delante de la enfermedad. A ver, aquí no hay dones de sanidad. Y a ver si me explico. A que yo me sane, si yo oro a Dios y yo me sano, no quiere decir porque tenga el don de sanidad. Quiere decir porque tengo un derecho. Quiere decir porque estoy declarando con mis labios y le estoy diciendo: en el reino de los cielos es ilegal, Satanás, estar enfermo. Y tengo un derecho a la sanidad, porque en el reino de los cielos hay sanidad, hay restauración. Así. Porque yo me lo imagino al diablo riéndose de muchos, de nosotros. Dicen: ajá, todavía no conoce los derechos. ¿Ah? Todavía no tiene autoridad. ¿Ah? Todavía no se dio cuenta el poder que hay en él. Todavía lo sigo entreteniendo, todavía lo sigo sometiendo bajo mis pies con la enfermedad, con la pobreza, con la preocupación, con todo lo que Satanás quiere someterte a ti, a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu mente. Está sometida. Y la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, con esa autoridad que se nos fue dada, debemos de someter a Satanás bajo los pies, bajo nuestros pies. Ojalá entiendas. Así tu vida comience a cambiar. ¿Cuántos están cansados de vivir la vida que viven? Gloria a Dios. Característica de este reino: el reino de Dios es sobrenatural,
ese reino no es solo, vamos a leer San Juan 18, verso 33, en la misma versión que estamos leyendo. Quiero ser rápida y no me dejan leer de la pantalla. Juan 18, verso 36. Gloria a Dios, porque yo siento que el poder del Espíritu está aquí. Yo siento que el poder del Espíritu Santo está aquí. Siento que el Espíritu Santo me está hablando. El 36 de Juan 18 dice, perdón, el 18 del capítulo 18, verso 36 dice: Jesús respondió: mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuvieran en manos de los judíos, pero de hecho mi reino no es de acá. Ese reino no es solo en palabra, es en poder. 1 Corintios 4:20 y dice: porque el reino de Dios no es cuestión de palabra, sino de poder. No es cuestión de palabra, sino de poder. Ahora yo te pregunto, ¿el reino de Dios está en ti? ¿Ha venido a ti? ¿Tienen un miedo? ¿El reino de Dios ha venido sobre ti? Porque aquí dice que el reino de Dios no es cuestión de palabra, sino de poder. Y cuando la palabra habla así, la palabra te está diciendo que tiene que haber esa manifestación de poder sobre ti. Si tú estás diciendo: yo soy hijo de Dios, soy ciudadano de los cielos, no pertenezco a esta tierra, soy sano, soy libre, que se vea. Estoy alegre, estoy gozoso. Hay alegría en mi corazón, hay gozo en mi corazón por esa salvación que se me fue otorgada, que se me fue regalada. Que se vea. Levanta tu cabeza y dile a Satanás que lo oiga. Y vuélvelo a repetir, que lo vuelva a oír. Hasta que huya de ti. Porque lo que dice la palabra, que debemos de estar firmes para que el diablo huya, se vaya. De estar hablando. Por las dudas que si el diablo te está diciendo: ay, esa está hablando cualquier cosa. Por las dudas que el diablo te esté llenando la cabeza en este mismo momento, eso no es de Dios. Porque en el reino de los cielos no está eso. Amén. Si el diablo te dice: levántate y andate, ¿qué haces acá? Eso no es de Dios.
Porque lo que el diablo no quiere es que se manifieste el poder del Espíritu Santo. El diablo te quiere seguir teniendo así como estás, calladito, cabeza para abajo, mirada para abajo, quietito, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Porque así es lo que el diablo quiere tenerte. Y así como te tiene a ti, tiene toda tu casa, tu familia. Y es hora, es tiempo, amada iglesia, que no te dejes entretener por él. Porque hay poder en ti. Hay poder en ti. Gloria a Dios. El reino de Dios es un reino sobrenatural, que significa que si vives por las leyes de este gobierno, estamos por encima de las leyes de lo natural. De lo sobrenatural es sobre y más allá. Las leyes de la tierra no le aplican a un reino sobrenatural. Amén. Escúchalo. Las leyes de la tierra no le aplican a un reino sobrenatural. Porque si le aplicaran, Dios no fuera Dios. Si le aplicaran la ley de la gravedad a Jesús. Acá sabemos que estamos caminando sobre la tierra, somos humanos y hay una gravedad. Entonces, si le aplican la ley de la gravedad, Jesús no puede caminar sobre las aguas. Y si usted se atreve a caminar ahora mismo, usted se hunde. Por eso le aplica a los hombres y no al reino. Gloria a Dios. Es un reino de poder y no de palabra. Significa que cuando el reino se predica, tenemos que ver esa manifestación. Si ese reino está en tu vida, se tiene que ver la manifestación de ese reino. La manifestación del poder, con milagros sobrenaturales en la finanza, con milagros sobrenaturales. Ayer hablaba con una persona, yo le decía, yo le preguntaría a muchos, cuando vienen al Señor, ¿cuál es la diferencia? Si notó alguna diferencia conociendo o estando en el mundo, si todo lo que hay en el mundo pudo llenar ese vacío que había en su corazón. Y aquellos que conocemos, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos que el mundo, que las cosas que nos ofrece el mundo no puede llenar el vacío. Ese vacío sigue estando siempre. Es un momento de diversión, es un momento de placer, pero cuando eso pasó, ese vacío continúa en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, pero cuando venimos a Cristo, o cuando venimos por primera vez a la iglesia y estamos en un servicio y estamos adorando, que todo el pueblo está adorando, que la manifestación del poder del Espíritu Santo se mueve, que la presencia, que la gloria de Dios se manifiesta, llena ese corazón. La persona se va diferente, la persona se va como que
eso que estaba ahí metido, es como que va cambiando, como que se va sintiendo libre. Entonces yo le decía, hay una diferencia. Y todos los que estamos aquí hemos visto, hemos experimentado, se ha manifestado esa diferencia, se ha manifestado ese poder, se ha manifestado esa gloria en nuestras vidas. Amén. El reino de Dios es un reino inconmovible. El reino de Dios es una realidad que podemos experimentar todos aquí. La iglesia está llamada a traer esa realidad a la tierra. La iglesia. ¿Quiénes son iglesia? Gloria a Dios por aquellos que somos iglesias y que debemos de traer ese reino a esta tierra. Gloria a Dios. Iglesia, significado, ciudadanos que se juntan para esforzar, para traer las leyes de Dios. El modelo es reino, el Espíritu Santo está en usted. Vamos a forzar lo que es en el cielo, aquí en la tierra. Cuando Cristo vino a esta tierra, hecho hombre, Él predicaba el reino, ¿verdad? Es lo que leemos en la palabra. Y muchos milagros sucedían. Cuando Él predicaba el reino, la manifestación de ese poder se veía en los milagros. Y esos milagros, uno era los sordos, los mudos, Él los liberaba. Los sordos oían, los mudos hablaban, los mancos, los cojos se podían levantar, eran sanos. Y la liberación de estos tipos de milagros nunca habían sucedido en el Antiguo Testamento, porque estos vinieron con el reino de Dios. Cuando Cristo vino, el mayor es la expulsión de demonios. Ese es el mayor milagro, la expulsión de demonios. Por eso les dije, recuerden el sueño. Que había que liberar a un joven. Y que la voz del Espíritu Santo me decía, declara el reino del poder. Entonces, uno de los mayores milagros era la expulsión de demonios. Nunca había sucedido antes la expulsión de demonios. Era el más grande porque tenía que ver el remover. Dígalo. Era el más grande porque tenía que ver el remover de un reino anterior. ¿Lo va entendiendo? La expulsión de demonio era el más grande porque tenía que remover, tenía que quitar el reino que estaba ocupando para que viniera el reino de Dios. Y cuando yo
descubrí esto y dije, gloria a Dios, porque aquellos que claman delante de la presencia de Dios, aquellos que están así delante de la presencia de Dios en todo momento, en su espíritu, Dios le contesta. Dios le contesta. Para que haya una manifestación del reino del poder, tiene que ser removido ese reinito personal que muchas veces hay en nosotros. Esos demonios, esos espíritus que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Ojalá estés entendiendo. Para que las cosas comiencen a cambiar en tu vida, para que las cosas comiencen a cambiar en tu casa, en tu familia, para que el reino de Dios venga a ti, tienes que remover ese reinito que no tiene nada que ver con Dios, pero que Dios sí quiere que el reino de Dios, el reino venga sobre ti, el reino del poder esté ahí, en tu vida, en tu corazón, en tus hijos. No existe la venida de ningún reino a la tierra si antes no se remueve el otro. Dios no comparte su habitación con demonios. Me acuerdo cuando mi mamá, todos conocen la historia de mi mamá, la pastora Josefa, ¿verdad? Su testimonio. Que estaba más al paso de un, ¿cómo es? Manicomio. Porque estaba loca. Los demonios la atormentaban día y noche. Y yo tenía 5 años y hay cosas que yo te puedo contar como si me las acordara. Y tenía apenas 5 o 4 años. Cómo los demonios la tomaban. Levantaba las camas, movía los muebles, los tiraba y había que tener una fuerza. Y mi mamá, en su juventud, era una mujer muy, muy menuda, muy delgada, pero que había una fuerza sobrenatural, pero de demonio. Y cuando nosotros vinimos a Cristo, escuchen, cuando nosotros vinimos a Cristo, el Señor Jesucristo comenzó a transformar, a cambiar la vida de ella. El reino de Dios vino sobre ella. Y la palabra dice que cuando venga el Espíritu Santo tiene que venir con poder. Y en el momento que ella tuvo que el Espíritu Santo vino a ella para bautizarla, había que sacar ese reino de demonios. Y yo me acuerdo que hubo una manifestación de demonios. Yo era niña y dio vuelta a la iglesia ese día. Apiló banco, las cosas que hizo los demonios que tenían que salirse. Para que el reino de Dios viniera a ella, para que el poder del Espíritu Santo viniera a ella. Y ese día todos esos demonios se expulsaron, se fueron. Y ella quedó libre y llena del Espíritu de poder. Tienes poder, hay poder sobre ti. Pero primero hay que decirle, bye, chao, porque yo quiero ese reino de poder.
Quiero esa manifestación. Amén. Entonces Dios no comparte su habitación con demonios. Pero acá hay algo que no se tenía que escapar. La obediencia cierra o le quita todo derecho sobre tu vida. En cambio, la desobediencia le da el derecho, lo empodera para atacar tu vida. Le damos ese derecho para que vengan y se empoderen de nuestro corazón, de nuestra mente. Y así va avanzando Satanás. Y ya no es solamente nuestro corazón, nuestra mente, sino nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra finanza, nuestros hijos. Debemos de cerrar esa puerta. Jesucristo le quitó el poder, lo desarmó, lo derrotó, lo destruyó, lo destronó. Satanás no tiene poder sobre ti, excepto que tú le vuelvas a abrir la puerta a través de la desobediencia. Somos ciudadanos y representamos el gobierno de Dios por el Espíritu Santo que está en mí. Dilo. Somos ciudadanos, representamos el gobierno de Dios por el Espíritu Santo que está en mí. Donde quiera que vaya, voy a traer el reino. La demostración, porque soy ciudadano. Tengo los mismos derechos que Cristo. Cristo me dio esos derechos. Díselo a Satanás. Cristo me dio esos derechos. Debemos demostrar el poder del reino, iglesia. Primeramente en nuestras vidas. Primeramente en nuestros hogares, en nuestra familia. Demostremos el reino, el poder del reino. Y somos llamados para demostrar ese poder. Tú no estás aquí porque todo estaba mal en tu vida. Dios vio, te escogió, te trajo para que esa manifestación del poder del reino sea sobre ti y que tú puedas demostrarlo en esta tierra. Gloria a Dios. Para que ese poder y el poder confirme el reino o el rey, si usted ora al enfermo y se sana, usted está confirmando ese poder y está diciendo el rey y su reino están vivos. Cuando usted ora y es sano, usted está confirmando ese reino y está diciendo el rey, su reino está vivo.
con esto estoy terminando. El poder del reino esforza las leyes del reino. El poder del reino esforza las leyes del reino, atrae. Como dijimos antes, ¿hay enfermedad en el cielo? No la hay. Porque la palabra de Dios dice, o la ley del reino dice, así por mi llaga fuiste curado. Así por mi llaga fuiste curado. El poder del reino es para confrontar y subyugar. Confrontar y subyugar. La palabra subyugar quiere decir poner bajo los pies. Cristo dijo, ustedes van a hollar, pisar serpiente y toda fuerza del enemigo. Amén. Amén. El poder del reino es para traer orden en el cuerpo, en la familia, en la naturaleza. El poder del reino es para traer orden. Es para pegarle una patada a todo eso que Satanás haya puesto. Todos esos demonios, todos esos espíritus. Y cuando el reino del poder viene, trae orden. Trae orden. Entonces, si el reino del poder está en mí, quiere decir que hay un orden, porque está el reino del poder en mí. Hay un orden en mí. Fue el que tuve que sacar el otro reinito, echarlo afuera. El reino vino, puso el orden, estableció el orden. Cuando el Señor me hablaba en sueño, que leyendo pude entender el significado de ese sueño. Y ahora sí les voy a contar desde el principio el sueño. En el sueño era que yo entraba a una casa, ¿verdad? Y que con mi esposo éramos que impartíamos luz. Había luz. Y esa casa estaba en oscura. Había oscuridad. Nosotros entramos y la habitación donde estábamos se podían ver las paredes a causa de la luz. Pero cuando yo miro las paredes, en las paredes había inscripciones, pero no con pintura, no que alguien había escrito con algún lápiz o cosas así, sino que habían como calado o marcado con martillo, habían grabado en las paredes esas inscripciones. Y que yo veía esas inscripciones y yo era como que estaba en otro idioma, pero yo entendía cada una de esas frases o de esas cosas que estaban ahí escritas, de esas palabras que estaban ahí escritas. Y yo comenzaba a leer y en mi espíritu yo decía, Señor, eran frases, eran palabras caladas en esas paredes, escritas, marcadas. Y eran todas murmuraciones. Toda clase de murmuraciones estaban escritas en esas paredes. Y luego veo en otra pared lo que el diablo quería hacer. Esas murmuraciones estaban
dichas. Y iban hacia la persona de mi esposo, sobre el pastor de esta casa, sobre el ángel de esta casa. Y que yo veía en una pared lo que el diablo había escrito. Y lo que había marcado, declarado en esa pared. Que era ver la vida de mi esposo o del pastor derrotado, llorando. Y luego aparece este muchacho tomado con demonios. Y ahí con mi esposo que lo liberábamos y era libre, y luego nuevamente y así continuamente. Y que en un momento yo le digo al Señor, Señor, yo ya estoy cansada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí es ahí cuando yo siento esa voz que me dice, declara el reino del poder. Y junto a la palabra yo pude entender el significado. Las paredes no es la iglesia. Las paredes son los corazones que el diablo ha grabado. El corazón de piedra. La murmuración. Está tan adentro de esos corazones esa murmuración que no se dan cuenta, pero el diablo es lo que va a usar y está usando y quiere seguir usando, porque en los planes de Satanás es ver derrotado, pero los planes del Señor son otros. Los planes del Señor para tu casa, para tu vida, son otros. Los planes del Señor para esta casa, para este ministerio, son otros. La palabra de Dios dice que toda murmuración y toda maquinación es hechicería para Dios. Y si las cosas no te están saliendo, y si las cosas no las estás viendo, ahí tienes la respuesta. Hay que echar afuera el reino que está reinando en tu corazón, para que pueda entrar el reino de poder en ti. Y vas a ver que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas Dios va a hacer. La presencia de Dios se va a manifestar en tu corazón. La presencia de Dios se va a manifestar cuando tú hablas, cuando tú caminas. La presencia, la gloria de Dios te va a acompañar como acompañó al pueblo de Israel. Y tus ojos van a ver esa manifestación. Pero quita ese reino que hay en tu corazón. Ese reino fue puesto por Satanás. Esas palabras fueron puestas por Satanás. Esa maquinación que tú estás haciendo en tu corazón no viene del reino de Dios. Usabaya shika rabais. Usamaya. ¿Sabe lo que quiere decir maquinación? Cuando hay algo que no te gustó, que sucedió dentro de la iglesia, cuando hay algo que tu hermano hizo que no te gustó, o una palabra que salió de tu boca y a ti no te agradó. Lo primero que el diablo pone en tu corazón, en tus pensamientos es esto. ¿Para qué voy a ir a la iglesia?
Para que no se den cuenta voy a hacer esto y lo otro. Eso es maquinar. Y tú no puedes ir en contra de tu hermano. Tú no puedes ir en contra de tu siervo. Tú no puedes ir en contra de ningún hijo de Dios. Pero te perjudica solo, sola. Porque la palabra dice que aquellos que hacen murmuración, maquinación, es como una hechicería para Dios. Trabajo de hechicería para Dios. Vas a caminar buscando la bendición. Vas a buscarla progresar. Vas a buscar ser alguien en la vida. Pero sin Él nada vas a hacer. El que va a ser derrotado, el que va a ser humillado, vas a ser tú. Porque a partir de hoy el reino de Dios viene a esta casa. A partir de hoy el reino del poder viene a esta casa y trae libertad a los que están cautivos. Y trae sanidad a los que están enfermos. Trae restauración a aquellos que necesitan restauración. Rabaya, Sikamaya. El Señor me dice que el reino de poder está en este lugar y va a venir sobre tu familia. Y tú vas a ver a tus hijos aquí alabar al Dios Todopoderoso. Usabaya, Shikarabai. El reino de Dios no es palabra, sino es poder, dice la palabra de Dios. Levántate, iglesia, ponte de pie. Usabaya, Shikamaya. Oh, tu gloria está aquí, tu gloria está aquí, Señor. Usamaya, Sarababai. Tu gloria está aquí, papá Dios. Tú tienes el poder para poner a Satanás bajo tus pies, iglesia. Decláralo, decláralo. Toda mentira de Satanás, todo lo que Satanás haya hecho en ti en esta mañana, lo ponemos bajo tus pies en el nombre del Señor Jesús. Y Él es el que trae libertad. Él es el que trae libertad. Él es el que trae libertad. Mueve ese reino. Quita ese reino que no fue el de Cristo puesto en ti. Quítalo. Quítalo. Usaya Kamaya. Este es tu tiempo, dice el Señor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo, amada. Este es tu tiempo, iglesia. Donde el poder se quiere manifestar en ti. Este es tu tiempo. No desaproveche lo que Dios está hablando hoy. Si estás enfermo, ven aquí. Si tú sientes que Satanás ha tomado tu corazón, si tú sientes que Satanás está subyugando tu corazón, ven aquí. Usarabaya Shikamaya. Usibirisabaya. Usarabaya Shikamaya. Usamaya. El Señor me dice así: mi mano se estaba frenando, dice el Señor.
porque había un justo, dice el Señor, mi mano se estaba frenando. Pero yo quito, saco a ese justo para poder mover mi mano en justicia. Usabaya shikamais. Y verás que soy Dios, dice el Señor. A partir de mañana vas a ver quién es. Lo que hace Satanás, como Satanás toma las mentes, dice el Señor. Mas yo libro a los justos. Yo libro a los justos. Te he hablado muchas veces, dice el Señor. Usabaya shikamais. Adoremos al Señor. Y todos aquellos que quieren estar aquí al frente, venga aquí al frente. Y déjese ministrar por el poder de su presencia. Usamaya shikasarabais. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo eres tú.